Ya. Vamos a empezar con la explicación de interferencia estadística, que va a comprender dos temas que son los intervalos de confianza y prueba de hipótesis. Los integrantes del grupo van a ser Sara y Blanco, Paola Mani y Gabriel Sánchez, mi persona. Vamos a empezar explicando un poco de la teoría de qué son los intervalos de confianza. Estos, en resumen, describen cuánto varía una media con un estudio y la media real que tenemos en una población o muestra. Esto corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y en la cual se encuentra el valor real de una determinada variable. Para los intervalos de confianza no vamos a agarrar la población total, sino vamos a agarrar solo una pequeña muestra con la que vamos a trabajar y vamos a obtener la media muestral y la variación estándar muestral. Y con los intervalos de confianza estamos intentando buscar qué es la media probacional y la variación estándar probacional. Bueno, como mi compañero explicó, que para hacer cálculo tomamos muestras pequeñas de una población, de las cuales vamos a tomar sus parámetros para calcular los valores donde pueda encontrarse la media poblacional. Entonces, una pregunta recurrente sería si la media muestral es igual a la media poblacional. Exactamente no lo es, pero estamos buscando un acercamiento aproximado eh, o una aproximación acertada, por lo cual vamos a usar los niveles de confianza y los podemos aproximar a una distribución normal. Entonces, supongamos que tenemos una distribución normal como la que vemos ahorita, eh, eh, por lo cual vamos a determinar rangos. El rango de donde está pintado de azul vamos a tener el nivel de confianza y a los lados nos encontraremos con alfa medios. En este caso, alfa medios va a ser el nivel de rechazo donde se encuentre, donde posiblemente no se encuentre nuestra media muestral. Sin embargo, tenemos más probabilidad de que en el nivel de confianza se encuentre nuestra media muestral. Eh, por lo tanto, tendremos que alfa medios estará a ambos lados de la distribución. Entonces, estos valores nos indican que, eh, que sumando los ambos va a ser alfa y la parte del medio sería 1 menos alfa. La siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos las fórmulas de varianza, desviación estándar y la media con las que podemos ayudarnos para encontrar estos intervalos de confianza. Anteriormente en la presentación teníamos escrito de que la, los intervalos de confianza van a ser igual a la media muestral, que es la que está en la parte de abajo, la media muestral, más o menos el error que podamos tener. Entonces, para encontrar la media muestral, podemos hacer una sumatoria y después dividirlo por la n, por el número n de la población muestral que tomamos. Lo mismo con la desviación estándar, pero para nuestro error admisible vamos a tomar z de alfa medios por la desviación estándar sobre la raíz de. Sin embargo, tenemos más fórmulas, la siguiente, por favor, en donde podemos encontrar los tipos de intervalos de confianza. Al principio vamos a tener que tenemos conocido la desviación estándar, por lo cual solo vamos a necesitar la media más menos z de alfa medios por la desviación estándar sobre la raíz de n. Sin embargo, podemos tener dos poblaciones a calcular y su fórmula está ahí, donde es la media de una población menos la media de otra población, más menos alfa medio sobre la raíz de la desviación estándar sobre n de una población más la desviación estándar, no, perdón, la varianza sobre el m de una población.
También podemos tener casos donde desconozcamos la varianza y podamos conocer la varianza eh, la varianza del muestreo. Sin embargo, podemos también tener dos poblaciones en las que desconozcamos la varianza de la población y conozcamos la varianza del muestreo. Pero también podemos decir de que tenemos los intervalos de confianza donde es desconocido la desviación estándar o la variación para dos poblaciones y la desviación estándar o la variación llega a ser diferente o puede ser igual. En este caso de intervalos de confianza también podemos verlo en la varianza para acercarnos a la varianza. Entonces vamos a ver un grado de incertidumbre para la varianza, tanto como para una población y dos poblaciones. En estos casos vamos a utilizar la distribución chi, la distribución F, y finalmente podemos verlo en intervalos de confianza para complementando lo que es Bernoulli para uno y para dos poblaciones. Ahora bien, nos podemos ir a ver ejemplos. Bueno, como lo dicho anteriormente, vamos a tener los ejemplos. Aparte de eso, vamos a programarlo en Python y vamos a ver que para utilizar las fórmulas anteriormente dichas, vamos a hacer una importación de bibliotecas en Python, que de NumPy, Pandas, Matplotlib, SCP, Math, estadísticas, Math, ZP, de la distribución normal, de la distribución T, de la distribución Chi y la distribución F. Para la primera fórmula que habíamos visto cuando tenemos un intervalo de confianza para una población con una varianza conocida, lo único que vamos a necesitar son el número de personas que tomemos en un show, alfa, que va a ser el intervalo de confianza que se nos pida, en este caso es de un 90%, nuestra variación y nuestra media muestral. Para ponerlo esto en Python, buscamos lo que es la distribución normal. En este caso vamos a tomar la inversa de la distribución normal, por eso tenemos la PPF, y esto lo vamos a multiplicar por -1, ya que esta PPF, como nos va a dar una inversa de la tabla, nos va a sacar el resultado negativo, pero nosotros no buscamos ese resultado negativo, por lo tanto lo multiplicamos por -1. Y después, siguiendo a la fórmula que tenemos, vamos a tener que la media va a ser más, en la parte superior nos vamos a encontrar que la media va a ser la media más el error que ya había comentado antes, que es que va a ser C, que es la distribución normal inversa de alfa medios por la raíz de la varianza sobre n, lo mismo para el lado inferior, pero en este caso restando el error, y vamos a conseguir los resultados. Ahora bien, para un intervalo de confianza para dos poblaciones con varianza conocida va a ser el mismo procedimiento, solo que vamos a restar ambas medias muestrales de x1, que es de una población, y de y1, que va a ser de otra población, y esto lo vamos a restar y sumar a la vez para encontrar ambos lados por el error. En este caso, para encontrar el error, tomamos la distribución normal inversa de la misma forma, la multiplicamos por la raíz cuadrada de la varianza sobre n1, que es el número de la población, de la primera población, más la varianza de la segunda población sobre m, que es respecto a la segunda población. Y vamos a encontrar el intervalo de confianza entre el lado superior y la parte inferior. También vamos a tener lo del intervalo de confianza para dos poblaciones con varianza desconocida. En este caso ya no vamos a usar la distribución Z, sino vamos a usar la distribución T, en la cual se necesitan grados de libertad. Los grados de libertad van a ser en este caso el número de muestreos -1,
que está acá. Por la misma razón vamos a multiplicar por la inversa de la función. Encontramos esto y lo multiplicamos por menos 1. Esto cuanto al error, ¿no? Por la raíz de la varianza sobre n2. Para encontrar una parte superior, lo único que hacemos es sumar la media con el error, y para la parte inferior lo único que hacemos es restar ambos y es sacado. También vamos a tener la diferencia de... No, eso sí. Ya, prosiguiendo, teníamos las diferencias de dos medias. Cuando tenemos poblaciones independientes, también estas poblaciones tienen tamaños diferentes. Algo que hay que recalcar en este ejemplo es que las varianzas son equivalentes, es decir, que son las mismas, pero no estamos hablando de las varianzas de la muestra en sí, bueno, la población en sí. Estamos hablando de las varianzas de las muestras. Estas muestras que se ven en esta parte tienen diferentes varianzas. Y como se ve también son diferentes, son independientes, tienen tamaños diferentes, y lo cual vamos a guardarlo en las medias. Cada una tiene su propia media de la muestra. También tenemos su propia varianza de cada una. Tenemos el tamaño de la primera muestra, el tamaño de la segunda muestra y el nivel de confianza que nosotros queremos llegar. Esta parte es bastante importante ya que nos va a decir entre qué rangos va a tener nuestra diferencia de las dos medias. Ya. En este caso nos está mostrando la varianza y algo que hay que decirlo también, que también podemos sacarlo no solamente con código Python como es.stdev, sino que también podemos programarlo nosotros mismos, como haciendo una sumatoria donde se tiene, como se recuerdan en la división, en el numerador nosotros tenemos el número que es la muestra en ese momento, menos la media que hemos encontrado de la muestra. Todo esto vamos a elevarlo al cuadrado. Después de hacer toda la sumatoria, tenemos que dividirle entre el tamaño menos 1, lo cual se está haciendo en esta línea de código. Luego podemos imprimirlo y podemos verificar que son los mismos resultados en estas dos partes. ¿Ya? Prosiguiendo. Hemos visto, ¿no? En esta parte, donde SP necesita sí o sí esta varianza, tener dos varianzas para que sea convertirlo en una sola. Entonces eso es lo que estoy realizando en esta parte. Como tenemos dos varianzas distintas en esta parte, necesitamos crear una propia para nuestra diferencia de dos medias. Entonces, gracias a esta fórmula, donde utilizamos la varianza, los tamaños de las muestras, podemos sacar este resultado, el cual nos va a servir para tener finalmente nuestro valor crítico total. En aquí estoy viendo alfa medios, pero aquí solamente estoy mostrando alfa, que sería el 5%, y esto lo vamos a utilizar para buscar en la tabla T el alfa medios. Tenemos la media total, que solamente es la resta de la primera media menos la segunda media. También tenemos para el TCO de la tabla de confianza de T, buscamos alfa medios, coma, y nuestro nivel va a ser la suma de los dos tamaños menos 2. Como saben, normalmente nosotros utilizamos el tamaño menos 1, ¿no? Y luego, para nuestra h o nuestros valores que van a ser diferentes, por decirlo así, tenemos la multiplicación entre el valor de la tabla T por el SP que hemos encontrado en esta parte de arriba, multiplicado también por la raíz, donde dentro de la raíz tenemos 1 sobre n más 1 sobre m, lo cual pertenecería a nuestros valores de tamaño y demás. ¿Por qué estamos haciendo esto y no ponemos como en los anteriores ejemplos, ¿no? El valor de la varianza dentro de nuestras raíces? Bueno, da la casualidad que
que este valor es la misma para ambas muestras. Entonces, como es la misma, directamente vamos a elevarlo al cuadrado y esto va a darnos el mismo, sacándolo de la raíz, el mismo SP. Así que no va a ser necesario y por eso lo estamos quitando de ahí. Bueno, entonces vamos a decir que nuestra media pertenece, esta es nuestra media de nuestra resta de medias. Y esto es nuestros valores que nos va a servir para los valores críticos, para armar el valor crítico. Y finalmente vamos a tener este valor crítico, que va desde 3.18 y más hasta 8.46 y más. Entre estos rangos va a estar nuestra diferencia de medias. Pero ¿qué pasa si las varianzas son desconocidas y también son diferentes? Para eso vamos a necesitar otras fórmulas. Vamos a necesitar dB. Es lo mismo, podemos utilizar cualquier otra muestra con datos diferentes y tamaños diferentes para decir que son independientes, que no están dependiendo cada una. Tiene su media, tiene su varianza también, cada una de estas muestras. También tenemos nuestro nivel de confianza, que en este caso estamos utilizando el 90%. Y bueno, tenemos B, que está armando también con la fórmula que teníamos antes y la cual se ha mostrado, donde tenemos una división. En la parte de arriba vamos a tener el cuadrado de la varianza 1 sobre el tamaño de la muestra de esta varianza donde se ha sacado, y más la varianza 2 dividido entre el tamaño de la muestra de esta muestra. Todo esto sobre también una sumatoria, bueno, una suma entre dos divisiones, las cuales en la primera está la varianza 1 sobre n y esto al cuadrado, y todo esto sobre el tamaño menos 1, y en el otro lado, en la otra división, tenemos la varianza 2 sobre m, todo esto al cuadrado dividido entre m menos 1. Bien. Entonces ya tenemos nuestro alfa, que sería 1 menos nuestro nivel de confianza. Tenemos la media total, que justamente en este caso nos ha dado 2.69 y más. Y en aquí también vamos a utilizar el valor crítico de la tabla de confianza de T. Y esto se debe a que estamos utilizando las varianzas de nuestras muestras y no estamos utilizando la varianza de la población, por decirlo así. Entonces, vamos a utilizar igual alfa medios, no hay problema de eso. En aquí es donde cambia todos los valores a diferencia del anterior. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el valor de B, y lo cual habíamos calculado en esta parte de arriba. En aquí entonces introducimos el valor de B y vamos a buscar el valor en la tabla de confianza T. Luego también vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. En H le vamos a multiplicar el valor de T por la raíz de, y en aquí está entrando ya las varianzas dentro de la raíz. Varianza 1 sobre n más en otra división la varianza 2 sobre m. Finalmente ya mostramos los valores y nos dice que la resta de estas medias pertenece a este rango, más o menos, y este es nuestro valor donde va a diferenciarse, o nuestro h. Y finalmente, armando todo nuestro valor crítico y demás, tenemos que va a ir desde 1.28 hasta 4.10. Y esto es en sí la diferencia de estas dos medias. Ya. Bueno, ahora voy a explicar los grados de incertidumbre en la varianza. Con esto, con los grados de incertidumbre de la varianza, tratamos de, en este caso vamos a tratar de asemejar el resultado a una varianza poblacional, ¿no? Ya no va a ser respecto a una media, sino a una varianza. Para esto solo vamos a necesitar del número de personas que tomamos en una muestra de una población, la varianza
de la muestra, el grado de intervalo de confianza que se nos pide y los grados de libertad que tenemos. En este caso, los grados de libertad solo van a ser el número de las muestras que se han tomado menos 1. Ahora bien, nuestra fórmula nos dice que esto va a ser para un resultado inferior sería n-1 por la varianza sobre la distribución de chi de alfa medios con grados de libertad de n-1. Bueno, en este caso, como ya le había dicho, vamos a usar la distribución chi. En Python tenemos chi 2 y también vamos a usar el ppf para la inversa de nuestra fórmula. Lo primero que vamos a hacer es ver cuánto es nuestro z de alfa medios. Recordemos de que va a ser 1 menos alfa sobre la mitad, y a esto, para que en Python nos dé los resultados, vamos a sumar el z medios más el alfa. Poniendo para un lado inferior, vamos a tener esto, por los grados de libertad de n-1. Esto sería la distribución de chi. A esto lo vamos a multiplicar por n-4, vamos a dividirlo. Sería n-1 por la varianza dividido entre la distribución chi que tenemos acá. Para el lado superior, lo único que tenemos que hacer es cambiar esta parte de acá. Ya no vamos a buscar el alfa más el z medios, sino vamos a restar 1 menos el alfa de z medios, y vamos a continuar con los mismos grados de libertad. Esto respecto para una población. Entonces tenemos estos resultados, que uno representa del nivel superior, que es este en este caso, y del nivel inferior. Ahora bien, ¿qué pasa con dos poblaciones? Cuando usamos dos poblaciones en grados de incertidumbre, lo único que vamos a hacer es usar la distribución de f en este caso. Para una distribución de f vamos a necesitar el número exacto de una columna, de una fila, y el intervalo de confianza, y cuando tengamos nuestro intervalo de confianza vamos a buscar una tabla pertinente para encontrar esto. Sin embargo, en Python podemos utilizar la distribución f por la biblioteca Stans, por la inversa de esta tabla, lo que usamos para encontrar estos valores. En este caso vamos a buscar la tabla de alfa, que en este caso nos dice que es del 0.90. Entonces vamos a buscar la tabla de 0.90 con grados de libertad en columnas de n-1 y en filas de n-1. Esto con respecto para una distribución de f para una superior. En el caso de que hablamos del resultado de la parte inferior, lo único que vamos a hacer es cambiar el orden. En este caso, en columnas vamos a buscar el n-1 y en filas vamos a buscar el n-1. Ahora bien, el intervalo como tal lo vamos a encontrar, el intervalo superior como tal lo vamos a encontrar dado por la varianza de x dividido sobre la varianza de y por esta distribución de f de acá, por h. Y para un lado inferior, vamos a hacer lo mismo, la varianza dividido por la varianza de y en este caso va a ser por 1 sobre h inferior, que es esta parte de acá, 1h, que esta va a ser para la 1h4 para lo que es la inferior. Tenemos los resultados. Ahora bien, vayámonos a un ejemplo de intervalos de confianza. En este ejemplo se nos dice que hemos obtenido una muestra de 15 vendedores de una editorial para estimar un valor de ventas por trabajador en la empresa. La media y la varianza de la muestra en miles de euros son de 5 y 2 respectivamente. Algo que debemos tomar en cuenta, que nos dice la media y la varianza de la muestra. Entonces, en este caso, no tenemos la varianza
la varianza poblacional, entonces vamos a usar una distribución T. Nos dice que también un intervalo de confianza para la venta de la media por trabajadores del 90% y encontramos un intervalo de confianza para una varianza, entonces vamos a usar el método para varianzas y para una media, que ambos son al 90%. Entonces nos dice que tenemos una población tomada de, una muestra tomada de n igual a 15, una media de 5 y una varianza de la muestra, ambas de la muestra de 5 y 2 respectivamente, en un intervalo de confianza del 90%. Tomando por distribución T, porque no conocemos la varianza de la población, tenemos la varianza de la muestra, entonces vamos a tomar una distribución T. En este caso nuestro error va a ser la distribución T en grados de libertad de n-1 por de z, de alfa medios, que es esta parte de acá, por menos 1 para que no nos dé un resultado negativo, y esto lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de la varianza de la muestra y el número de datos que tenemos, que es este caso 15. Ese va a ser nuestro error. Ahora bien, para encontrar un nivel máximo lo único que vamos a hacer es sumar la media más el error. Y para encontrar un nivel mínimo vamos a encontrar la media menos el error. Entonces podemos decir que nuestra media se va a encontrar entre 4.37 aproximadamente y 5.64 en el lado superior. Ahora bien, para el inciso B, que nos dice que encontremos un intervalo de confianza respecto a la varianza, lo único que vamos a hacer es utilizar la distribución chi, que está por acá. Como ya había explicado antes, solo usamos la distribución chi y vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio de arriba. Vamos a encontrar la distribución chi primero y para el dato de arriba lo único que vamos a hacer es el n-1, que en este caso le llamamos dato, que va a ser el número de la muestra tomada, menos 1 por la varianza. Lo mismo para la parte inferior, pero en este caso vamos a multiplicarlo por chi, para el lado superior por chi, donde restamos 1 menos alfa medios. Y acá solo vamos a poner la distribución de chi respecto a alfa medios. Entonces sobre esto vamos a tener que en un intervalo de 1.18 y 4.26 se va a encontrar aproximadamente nuestra varianza poblacional. Para concluir la parte de intervalos de confianza, vamos a hablar de intervalos de confianza de Bernoulli. El código se basa principalmente en replicar esta fórmula que, que es el promedio de x más menos z de alfa medios por la raíz de x promedio por 1 menos x promedio sobre n. Eso es para una sola población. Aquí luego tenemos n, los datos que necesitamos, alfa, que puede ser en este caso, con el ejemplo que vamos a ver en un momento, es 0,9 o un 90%. X8, que no es el promedio que en sí, sino es la información de los datos que nos da, que dijeron afirmativamente. Y X88 va a ser, en este caso, X promedio, que va a ser el X8 que vimos dividido entre el total de muestras que tenemos, que es N8. Z6, que va a ser 1 menos alfa, 1 menos alfa medios. H6, que va a ser toda esta parte de aquí, que va a ser Z de alfa medios por la raíz de X promedio, 1 menos X promedio sobre N. Y en el caso de Bernoulli para dos poblaciones va a ser lo mismo, solo que esta vez vamos a tener dos datos de cada uno, lo que nos va a dar que es N9, que va a ser la muestra de la primera población, y M, que va a ser la muestra de la segunda población. El alfa va a ser una para los dos, y los promedios con sus respectivos promedios. H, que va a ser z de alfa medios por raíz de x promedio
por 1 menos x promedio sobre n más y promedio por 1 menos y promedio sobre m. Ahora veamos el ejemplo. Selecciona aleatoriamente una muestra de 600 personas en una ciudad y se les pregunta si consideran que el tráfico de la misma ciudad es fluido. Responden afirmativamente 250 personas. ¿Cuál es el intervalo de confianza de la proporción de ciudadanos de esa ciudad consideran que es fluido con un nivel de confianza del 90%? Primero vamos a sacar todos los datos que nos da el problema. 600 personas va a ser nuestra n, nuestro número total de muestra. 250 personas va a ser nuestro x8 que nos da el problema, que es 250. Y nos da el nivel de confianza que vamos a usar para este problema, que es 90%, 0,9. Vamos a calcular con el código ya x promedio que va a ser 250 entre 600. H, que ya lo vimos anteriormente, z de alfa medios por raíz de x promedio por 1 menos x promedio sobre, lo cual nos va a dar que esto de aquí va a ser h, lo que ya dije, que es 0,033, lo podemos redondear. Y aquí esta es la parte positiva de x promedio más h, que es alza, lo que ya expliqué, que va a ser 0,449. Y la parte de abajo va a ser la parte negativa de este problema que vamos a tener, que es 0,38. Y con esto concluimos intervalos de confianza y vamos a pasar a prueba de hipótesis. Bien, para la prueba de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis antes que nada? Una prueba de hipótesis lo podemos tomar como una regla. La prueba de hipótesis nosotros lo utilizamos como investigadores cuando queremos desaprobar una afirmación que ya había estado dicha anteriormente. Por ejemplo, si yo tuviera dudas de que se está dando un nivel de educación correcta a una institución o a un colegio, no sé, nosotros podemos decir, ah, no, yo creo que es diferente, no creo que sea es justamente esta media o esta población que estamos diciendo que sería nuestra hipótesis nula. Y entonces vamos a tener una propuesta como una hipótesis alternativa, donde la alternativa va a ser lo contrario o va a ser diferente a lo que estemos diciendo en nuestra hipótesis nula. También esta hipótesis alternativa siempre vamos a querer comprobar si es verdadera o falsa, teniendo ya las evidencias anteriores de, por ejemplo, no sé, de media, puede ser de desviación estándar y demás. Ya. Entonces, en pocas palabras, una hipótesis es una afirmación o declaración sobre una propiedad que tenemos de nuestra población. ¿Ya? Una prueba de hipótesis vamos a hacer como un procedimiento para probar una hipótesis sobre una población o características de esta población. También puede realizarse dentro de una muestra, pero siempre nuestro objetivo va a ser verlo dentro de la población. Ya. Nuestra hipótesis nula entonces es una afirmación de que el valor es igual directamente. Y vamos con el nivel de significancia. Este nivel de significancia se utiliza para una prueba de hipótesis basándose de que el valor de probabilidad es utilizado y es suficiente para irnos en contra de nuestra hipótesis nula. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar el 5% de nivel de significancia. Este nivel de significancia siempre se va a utilizar mientras no utilices un estadístico de prueba directamente, ya que el estadístico de prueba es directamente un número que nosotros vamos a utilizar, el cual vamos a ver si está en nuestras regiones críticas para aceptarlo o rechazarlo. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener siempre en cuenta al momento de hacer las pruebas de hipótesis? Cuando hablamos las pruebas de hipótesis nula, siempre debe de ser igual. ¿Por qué? Porque este dato ya lo habíamos tenido con anterioridad. Ya tenemos que, por ejemplo, no sé, la media de la población es 50. Solo sabemos eso, ya directamente no hay algo que lo refute por el momento.
Mientras en la hipótesis alternativa, sí, nosotros podemos poner cualquier valor que nosotros estemos pensando. Por ejemplo, no creo que sea la media justamente 50, debe ser más o debe ser menos. Entonces, por eso, en la hipótesis alternativa, verificamos esto. Y para ello se hace la prueba de cola izquierda, como se ve en los gráficos. La primera es la prueba de cola derecha, ¿ya? Las cuales estamos diciendo que la media es un valor mayor del valor que habíamos tenido anteriormente. Es decir, que la región crítica se encuentra en la región extrema, con la derecha también dicho, debajo de la curva. Mientras que la prueba de cola izquierda, el segundo gráfico, esto nos dice que en la hipótesis alternativa debemos de ver que la media es menor que el valor que habíamos tenido en la hipótesis nula. Entonces esto ya se hace una prueba de cola izquierda en la región extrema izquierda en sí, debajo de la curva. Finalmente tenemos la prueba de dos colas, el cual, donde nuestra hipótesis alternativa va a ser diferente. Nosotros vamos a poner eso, que es diferente del valor que habíamos tenido en la hipótesis nula. Esta región crítica se va a encontrar entre las dos regiones extremas. Y igualmente, como se ve, está debajo de la curva. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué más podemos decir sobre esto? Hay dos pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis T y la prueba de hipótesis F, que igual lo podemos ver como Z. Cuando se utiliza, en la primera se utiliza cuando no sabemos, ¿no?, la varianza de nuestras poblaciones y estamos trabajando solamente con muestras. Entonces vamos a utilizar obligatoriamente T. Si es que sabemos la desviación estándar de nuestra población, que es todo el conjunto, entonces en ese caso vamos a utilizar la prueba de hipótesis F. Algo más que quisiera añadir a esto es cuando ya tenemos los resultados. Por ejemplo, si es que se rechaza H sub 0 o bien nuestra hipótesis nula, normalmente se dice como conclusión, hay suficiente evidencia para respaldar la afirmación de que y la afirmación original. Si es que la afirmación original no incluye igualdad y no se rechaza H sub 0, la hipótesis nula, normalmente se dice no hay evidencia suficiente para respaldar la afirmación de que, y de ahí ya ponemos nuestra afirmación original. Si es que nuestra afirmación original incluye igualdad y se rechaza, ¿no?, nuestra hipótesis nula, nosotros decimos que hay evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación. Y en el último caso, donde la afirmación original va a incluir igualdad y no se va a rechazar nuestra hipótesis nula, nosotros vamos a decir que no hay evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación. Así que hay que tener en cuenta todo esto para empezar a verificar nuestras hipótesis alternativas y también ver si utilizamos nuestra prueba de hipótesis T o directamente Z, dependiendo del caso. Ahora vamos a ir con los códigos para esta parte. Ya. En esta parte, por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. De acuerdo a las normas establecidas de una prueba de aptitud académica, las personas que han concluido con sus estudios secundarios deberían de tener el promedio de 76.7 puntos. Se sabe por una investigación anterior sobre el caso si 45 personas que concluyeron estudios son elegidas aleatoriamente y alcanzan un promedio de 73.2%. Pruebe la hipótesis de que el promedio ha disminuido y con un nivel de significancia del 0.05%. Cuando tenemos ya nivel de significancia, eso significa que no vamos a utilizar directamente el estadístico de prueba. Así que vamos a necesitar sí o sí hacerlo con nivel de significancia y verificando el CDF de nuestro gráfico, por decirlo así. Ya. En este ejemplo justamente tenemos el valor de sigma, como decir la desviación estándar de nuestra población. Entonces vamos a necesitar utilizar la fórmula de prueba de hipótesis Z.
tenemos aquí el valor que queremos rechazar. También tenemos nuestro sigma. Tenemos el tamaño de nuestra muestra, que es 45, y tenemos la media, el cual estamos utilizando 73.2, y justamente nos ha dado como dato. Ya. Le ponemos en nuestra fórmula el valor de la prueba de hipótesis Z, y vamos a verificar que nos da el resultado de menos 2.73. Y si le buscamos en el estadístico normal CDF de esto, vamos a tener el resultado de 0.003. Y ahora, ¿para qué nos va a servir todo esto? Primero, este valor podemos verlo en nuestro gráfico. Este gráfico es toda la zona de aceptación de nuestro ejercicio. Todo lo que esté debajo de esta curva, y en esta parte no estamos contándolo, solamente estamos tomando la parte donde se acepta, si es que este número perteneciera a esta curva, entonces sí podríamos aceptar nuestro h sub 0. Pero lamentablemente este número, menos 2.73, está muy fuera del límite que tenemos en este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que se ha rechazado la hipótesis nula que tenemos en esta parte. También podemos verlo cuando tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, en un sistema educativo se aplicaron dos métodos, A y B, para enseñar el curso de estadística. En un grupo de 80 estudiantes se aplicó el método A, en otro se aplicó de 120 personas se aplicó el método B. Las medias de las calificaciones obtenidas fueron el 13 para el curso A y 13.5 para el método de enseñanza B, respectivamente. Entonces podemos admitir que los métodos de enseñanza no son diferentes y que las medias encontradas de las muestras se deben al azar. Experiencias anteriores dicen que las variables x1 y x2 que presentan los rendimientos con los métodos A y B tienen una distribución normal con varianza 3 y 3.5. Y alfa, lo cual va a ser nuestro nivel de significancia, va a ser el 0.05. Ya. Entonces igualmente vamos a utilizar el estadístico Z, pero ojo aquí, aquí estamos utilizando dos métodos y no solamente estamos teniendo en cuenta, como en el anterior caso, solamente un método, por decirlo así, o un dato, y solamente ya le comparamos, ¿no?, con su resultado, sino aquí estamos haciendo la prueba con dos diferentes resultados, los cuales van a tener igual vamos a utilizar, ¿no?, en Z, pero en esta parte es donde estamos haciendo la diferencia contra el ejemplo del caso anterior. Dentro de esta raíz estamos utilizando primero el valor de la varianza 2 de X sobre su tamaño, más la varianza de Y sobre su tamaño también. Y en la parte de arriba tenemos algo bastante curioso, que son ¿dónde está? Aquí está. Tenemos las calificaciones obtenidas, X menos Y menos 0. Aunque esto es ya innecesario, pero por si acaso. Y después podemos verlo en esta parte, cuál es nuestro resultado. Esto lo vamos a comparar con nuestros niveles críticos, por decirlo así, los cuales vamos a verlo en esta parte de abajo. También, como en el anterior caso, lo que hicimos fue directamente ver alfa medios, porque ya saben, esto es bilateral, estamos viéndolo de ambos lados. Y en esta parte, si es que este número pertenece a dentro de toda esta curva, entonces podemos aceptar h sub 0. Si es que está fuera de estos rangos, fuera de este rango que es desde menos 1.9599 y demás hasta 1.9599, entonces lo vamos a rechazar. Pero da la casualidad que en este caso está en el rango, se encuentra dentro del rango, dentro de nuestra región crítica de rechazo. Entonces no vamos a rechazar h sub 0. Podemos decir que no hay evidencia suficiente para respaldar que la afirmación no es diferente. Y hasta aquí entonces podemos ver la prueba de hipótesis.
para cuando tenemos dos casos y cuando solamente queremos ver un solo caso.